Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Godas Academy, mis queridos sabios. Hoy os traigo The Outsiders, un libro que mucha gente, varios aquí, me habéis pedido, que es un libro pues de los más leídos y yo creo que de los más obligatorios para cualquiera que esté en el mundo de la inversión, que es un libro de William Thorndike, que cuenta la historia pues de 8 CEOs del siglo XX que pues marcaron una época. Tuvieron unos retornos absolutamente extraordinarios en sus acciones y que en general pues repensaron los negocios. Este William Thorndike estudió en Harvard y tiene un MBA. Ha trabajado siempre en el mundo de las finanzas, en distintos fondos, y decidió escribir este libro para buscar a los mejores CEOs de las últimas décadas y saber qué tienen en común. Y es lo que vamos a estudiar aquí brevemente. 8 CEOs no convencionales, todos de las últimas décadas, todos ya retirados. Algunas de estas empresas ya no existen, otras estoy pensando si alguna queda, pero creo que solo 2. Cotizadas así independientes, creo que solo quedan 2, pero bueno. Vamos a ir allá, y estoy seguro que os va a parecer muy, muy interesante. El primero es Tom Murphy, de Capital Cities. Y es que el propio Warren Buffett dijo que Tom Murphy y Dan Burke, su mano derecha, son posiblemente la mejor combinación de management que el mundo ha visto nunca. Eso lo dijo el propio Warren Buffett. Murphy fue CEO en 1966, cogió una empresa que era Capital Cities con apenas 5 estaciones de televisión, 4 de radio, y acabó vendiendo la empresa a Disney 30 años después por el triple de lo que valía la propia CBS, el gran gigante del media americano. Simplemente se centraron en lo que sabían: comprar activos donde veían potencial, usar deuda, optimizarlo, generar más cash flow, repagar la deuda, recomprar acciones de vez en cuando y repetir. Fue un adelantado al modelo que es conocido como roll-up. Básicamente pues hacer un montón de adquisiciones, optimizar los negocios y crecer. Algo parecido pues muchos roll-ups conocidos como Constellation Software o MTI. Tras servir en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, estudió en Harvard Business School para luego trabajar en el mundo del media. Contrató al joven Burke, que era MBA, que ascendería hasta jefe de operaciones. Tras el broadcasting, pues vio el potencial de los periódicos, que contaban con barras de entrada y retornos atractivos. Por si no sabéis, los periódicos, porque hoy en día pues pensamos los periódicos y son negocios decadentes, horribles, pues hasta los 90, con el tema digital, hasta los 90 pues fue un negocio absolutamente maravilloso, que tenía un poder de mercado increíble. Solían estar en situaciones de monopolio, duopolio en sus ciudades, tenían unas barras de entrada enormes, podían reducir costes, subir precios. Bueno, en serio, era un negociazo, aunque hoy en día nos cueste creerlo. Y fue, aparte de entrar en el mundo de los periódicos, pues también fue bastante pionero, pagando 130 millones por una de las tempranas empresas del cable. Ya sabéis, empresas pues eso, que ahí instalaban cable y te llegaba pues muchísimos canales. Durante la crisis de los 70 aprovechó para recomprar el 50% de las acciones a menos de PER 10. Pujó fuerte por comprar la ABC, grandes estaciones de televisión y radio en los grandes mercados como eran Los Ángeles, Nueva York o Chicago. Llegó a pujar 3,5 billion, una de las mayores transacciones del siglo XX hasta esa época. Luego sí que luego todavía se fueron más de madre, pero hasta esa época fue una de las mayores transacciones del siglo adquiriendo esta empresa, y de hecho pues luego pues, se llamaba así Capital Cities ABC. Fomentaron una cultura lean, ligera, rápida, descentralizada, recortando muchísimos gastos superfluos, sobre todo en ABC, la que era la típica pues empresa grande con muchísimos headquarters, mucho staff medio, pues yo qué sé, un montón de oficinas con salas para hacer reuniones y cosas de estas, pues todo cerrado. Además, los managers de cada estación contaban con mucho margen y competían entre ellos para controlar todo el capex y los gastos. Y comentan como ejemplo moderno Trasdigi, la empresa de piezas de aviones. Y aquí podéis ver la rentabilidad que tuvo la empresa en comparación con el SP500, que fue absolutamente demencial. Todos los negocios que vamos a ver, estamos hablando de unos retornos en general del 20%, entre el 20 y el 30% anualizado durante 20-30 años. Todos los negocios que vamos a ver aquí. Y este pues siguió ese mismo ritmo. El siguiente es Singleton, de Teledyne,
uno de los mayores conglomerados del siglo XX y una de las empresas más rentables que se ha visto nunca. Nació en 1916, en Texas, formación de ingeniero eléctrico estudiando en el MIT. Cuando dejó el trabajo, a sus 43 años, fundó Teledyne, fusionando 3 empresas pequeñas de electrónica para conseguir algo de fuerza y así lograr un contrato naval con el ejército. Se aprovechó de la burbuja de los conglomerados en los 60 para comprar 130 empresas entre el 61 y el 69. Compraba con sus acciones cotizando a PER 50 en negocios por debajo de 12. Desde seguros, electrónica para aviación, metales industriales, specialty metals, que se llaman, que son así pues ciertas aleaciones muy especiales y concretas. Y simplemente él decía que lo querían negocios rentables, que crecieran y una posición dominante en sus respectivos mercados, especialmente nichos. Dejaron de comprar cuando el múltiplo de la empresa pues empezó a caer, cuando pinchó la burbuja, cuando llegaron los 70, y nunca volvieron a hacer compras grandes. En su lugar se centraron en mejorar lo que ya tenían, los márgenes, el working capital y recomprar acciones. Y es que fue una de las recompras más agresivas que se han visto nunca. Entre el 72 y el 84 recompró el 90% de las acciones. Y es que las ventas en 1961 eran 4,5 millones, en el 71, 10 años después, eran 1.100 millones, por 244 veces. Mientras tanto, las acciones en circulación habían multiplicado por 13 su número, debido a todo lo que pagaba siempre con acciones, pero es que el net income, el beneficio neto, había multiplicado por 550 veces. Y mientras tanto, del 71 al 84, en su segunda fase, las ventas apenas se duplicaron. Pero es que las acciones en circulación cayeron un 90%, por lo que los beneficios por acción multiplicaron por 40. O sea, para que veáis el nivel de multiplicar el negocio que logró este señor. Como siempre la trajo la bolsa en el 79, en el punto más bajo del ciclo, en medio de una crisis del petróleo, decidió invertir hasta el 77% del float de las aseguradoras en acciones. El resultado fue brillante, y si el valor contable era de 200 millones en el float, pues pocos años después, en los 80, acabó siendo de 1.800 millones. Además, fue uno de los pioneros en hacer spin-off, una cosa muy rara en la época, y terminó dando dividendos cuando ya no supo qué hacer. Absolutamente demencial, 30 años a más del 20 anualizado. La historia de Bill Anders en General Dynamics es personalmente mi historia favorita del libro. Se trata de un ingeniero eléctrico que en la escuela naval fue piloto de caza y posteriormente astronauta. Esto no es broma ninguna. Entró de CEO en General Dynamics cuando ya contaba con más de 50 años. Fue el CEO más mayor en llegar a ese puesto de todo el libro. Y en apenas 10 años, contaba con apenas 10 años de experiencia en el sector privado. Y de repente pues se encuentra dirigiendo una empresa militar en capa caída. Estamos hablando que estamos en los 90, la Guerra Fría acaba de terminar y el gasto en defensa del gobierno americano pues cayó en picado. Y lo que más me sorprende, aparte de todo esto, es que estuvo solo 3 años en la empresa. Pero su legado duró más de 30. Decidió comenzar vendiendo todos los negocios donde no fueran el número 1 o número 2 y los que tenían bajos retornos. Intentó comprar, por ejemplo, la división de aviones de Lockheed Martin, pero se ofendieron y le ofrecieron comprar la suya. Esto es la típica cosa que dices, mi madre, ¿cómo puede funcionar? Y así fue. De hecho, él decía que quería mantener la división de cazas, pero le ofrecieron al parecer tal dinero y tal cantidad, pues que lo vendió. Acabó reuniendo 2.500 millones en ventas y quedándose con solo la división de tanques y submarinos. Volvió eficiente en los negocios gracias a su jefe operativo que venía de la parte naval de submarinos, y con el dinero que había conseguido con estas ventas repartió varios dividendos gigantes equivalentes al 50% del market cap y luego recompró en una tender offer de golpe el 30% de las acciones. Buffett compró acciones porque creía en este plan cuando lo anunció y vendió cuando Anders se fue, pero su legado perduró durante años porque los siguientes sucesores suyos siguieron manteniendo esta estela, esta dinámica de la empresa, y acabó pues siendo un empresón que durante más de 20 años logró un 23 anualizado. John Malone, con TCI, tras estudiar ingeniería y dedicarse a optimizar sistemas trabajando en Bell Labs y en McKinsey, entró en TCI, una empresa de cable del Midwest. Veía el potencial de la industria del cable, ya que veía que
había mucho CAPEX inicial, pero cero después, y que la vida útil de los cables era de 50 años, podía depreciar para reducir el pago de impuestos, mucho cash flow muy predecible y estable todos los meses, además de pricing power. Un negocio además de pura escala, cuanto más grande eres, más se diluye el coste del contenido por suscriptor. Decidió apalancar el máximo a la empresa al contar con buenos cash flows mensuales y comprar sin parar otras empresas que dominasen en ciudades medias. Por el camino fue el promotor del EBITDA, esa métrica se la inventó él, ya que decía que el beneficio por acción no reflejaba nada, ya que hablamos de un negocio que tenía mucha depreciación, que no era real, era simplemente para pagar menos impuestos, y es eso, además trataba de pagar pocos impuestos, muchos intereses para deducir, y por eso creó esta métrica. Hizo el spin-off de activos de Liberty Media, que sería el pilar de su segundo imperio posteriormente, pero esa es otra historia. Y ante la presión de la televisión por satélite, la crisis de sucesión y la renovación de los sistemas rurales, decidió vender la empresa a AT&T por una absoluta millonada, logrando un 30% anualizado, considerado posiblemente de las mejores empresas de la segunda mitad del siglo XX. Catherine Graham, con el Washington Post, con 46 años y llevar más de 20 años sin un trabajo fijo, la hija del dueño del Washington Post se encontró en el puesto de CEO. Además en una situación bastante complicada porque justo salió el escándalo de los papeles del Pentágono y posteriormente destaparon el Watergate, tras soportar mucha presión de la administración Nixon. Sacó la empresa a bolsa y apareció Buffett como consejero para ayudarla y estuvo así como su mentor en el cargo durante años. Recompró, gracias a su consejo, el 40% de las acciones en pocos años. Mientras él, además, tuvo la suerte de que el competidor, el Washington Star, quebró, dejándolo sin un monopolio en la capital. Trajo un nuevo jefe operativo con experiencia en media que reorganizó todo, incluido un cambio en la remuneración, más centrada en los bonus y logros en rentabilidad. Siempre con cuidado en no tener demasiada deuda, hacer pocas adquisiciones y se retiró en el 93, dejando la empresa en manos de su hijo, y hoy en día, pues es una empresa, si no lo sabéis, la compró Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Además es bastante curioso porque pone aquí el caso de que McKinsey le aconsejó de que dejara de hacer recompras en cierto momento y que le hizo caso durante 2 años. Luego llegó Buffett y le dijo, ¿pero qué cojones estás haciendo? Y volvió a hacerlo. Pues básicamente, luego Graham dijo que esto igual había costado un par de cientos de millones de dólares en valor que podrían haber generado y no lo hicieron. Dice que este ha sido el consulting más caro de la historia. Bill Stiritz, de Ralston Purina. Llegó a CEO de Purina tras 17 años ascendiendo en la empresa. Un tipo bastante peculiar. Empezó la universidad estudiando business y lo dejó por quedarse sin dinero. Se metió en la Navy, ganó dinero al póker y volvió y terminó la carrera. El negocio de la Packaged Food pues siempre fue un negocio muy conocido, un buen negocio con marca, rentable, muy estable, aburrido. Bill simplemente lo que hizo fue reestructurar la empresa vendiendo las peores patas, ya que el negocio anterior, antes de su llegada, pues se había metido en mucha diversification, ya que estaba pues muchos negocios de mierda. Simplemente recompra de acciones, divestiture de los peores negocios e inversiones con cabeza, como por ejemplo marcas de bebida. También, junto a Singleton, fue bastante pionero en las spin-off, y de hecho acabó, cuando se retiró en el 2000, pues la empresa pura, la matriz, pues acabó simplemente centrada en comida para animales. Y de hecho, si no me equivoco, la marca de Purina pues sigue estando ligada a eso, a la comida para animales, porque todo lo demás se escindió. Y es curioso, porque uno de los primeros trabajos de Michael Mauboussin, una persona muy reconocida en el mundo de la inversión, pues uno de sus primeros trabajos fue el research de esta empresa. Y cuando le preguntaron qué hacía Stiritz diferente, Mauboussin respondió que un capital allocation es muy efectivo. Que para ser exitoso tienes que pensar como un inversor, de una manera desapasionada y probabilística y con cierta tranquilidad. Y eso es lo que cumple Stiritz. Dick Smith, de General Cinema, cogió el relevo de CEO tras la muerte de su padre, que había montado una exitosa cadena de cines tras emigrar desde Rusia. Entre sus innovaciones, pues conseguir leasing para los terrenos y montar el cine encima en vez de tener el propio terreno, para así reducir el capex inicial,
crear mayores salas y poner más pantallas por cine para lograr economía de escala. Además de centrarse en hacer muy pocas adquisiciones muy diferentes, una empresa de bebidas, estaciones de televisión, centros comerciales y hasta un publisher de libros científicos. Todas las inversiones gigantes que hizo pues acabaron teniendo un grandísimo resultado. Y como todos los demás, pues les gustaba una estructura lean con gente capaz, independientemente de su background o sus estudios. Un uso prudente de la deuda, pocos dividendos y lograron así unos márgenes y retornos únicos en una industria muy olvidada y que bueno, hoy en día, ya como el mundo ha cambiado, pues que ya está absolutamente desapareciendo. Y nuestro último CEO, Warren Buffett, desde Berkshire. Y es que, ¿qué podemos decir que él que no sepamos ya? Un joven inversor de Omaha que compró una fábrica textil ruinosa y que acabó convirtiéndola en su holding personal. Pero antes de eso, en su Buffett Partnership, recordemos que invirtiendo Deep Value con empresas muy baratas, logró unas rentabilidades extraordinarias de más del 30% durante 10 años. Con la unión de Charlie Munger, pues cambió hacia negocios de más calidad y lo hizo inversiones históricas, que es negocios que sigue manteniendo, como son See's Candies, Coca-Cola o Geico. Raro dar dividendos, pagar en acciones o hacer recompras. Pudo usar el float de las aseguradoras para obtener unos mejores retornos que el resto, y es conocido y considerado por muchos como el mejor inversor de la historia, logrando un 20% anualizado durante casi 50 años. Y en contra de lo que se piensa, muchas de sus inversiones no eran muy seguras y eran oportunistas o bastante contrarias. Por ejemplo, American Express la compró cuando estuvo implicado en un problema con el escándalo del aceite de ensalada. Podéis buscar el caso. O por ejemplo en el Washington Post cuando tuvo este problema con los papeles del Pentágono y mucha presión de la administración Nixon de quitarle licencias. O por ejemplo General Dynamics mismo, que lo compró, pues también era una situación jodida que venía de la Guerra Fría y todo el sector de defensa lo pasó muy mal. Y esto es todo. Esta es la versión así más light, más resumida de estos 8 CEOs extraordinarios que logran unas rentabilidades únicas. Y es que el libro además está puesto así muy sencillo y de manera que hasta un tonto vea claramente cuáles son las cosas que tienen en común. Evitar diluir, hacer muchas recompras de acciones, todos hacen M&A, pero muy sensato, pensándolo muy bien, no lanzándose a lo loco. Teniendo un pensamiento muy de cocodrilo, esperando el momento adecuado, gestores excelentes en lo que es a nivel operativo se refiere. Muchas veces no lo hacen ellos, la mayoría de veces no se centran en eso, sino que tienen un jefe operativo, un CFO o managers intermedios, pues muy expertos en eso. Y es eso también, saber delegar negocios. Esto ya depende de cada uno, pero mucha descentralización en general. Negocios y sobre todo, no nos olvidemos, son directivos extraordinarios, pero ya de por sí mejor o peores buenos negocios. Porque todos en general trabajan con negocios con buenos retornos y buenos márgenes. Y muchas veces pues lo que hacían era comprar negocios con propio Buffettizo o el de General Dynamics, coger simplemente negocios igual más mediocres y optimizarlos. Y teniendo siempre una perspectiva de accionista, de inversor y pensamiento a largo plazo. Y realmente, pues, la media de estas inversiones de estas empresas, $1 invertido con ellos al principio, de media, 25 años después, habríamos multiplicado el dinero por 30. Ojo, el dinero por 30 en 25 años. Con, de media, todos estos inversores, cuando el S&P 500, pues bueno, no apenas habría multiplicado, pues igual 3 veces. Esto es todo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más sobre gestores excelentes y cualquier duda o sugerencia no dudéis en enviármela. Esto es todo, mis queridos sabios.